tenga la dificultad, verlo más bien como disponibilidad. No es un copyright mío, en realidad esa reflexión me la ofreció en alguna oportunidad un muy buen carmelita, fraile, que mientras estábamos hablando de cualquier otra cosa menos de esto, de repente se tocó tangencialmente el tema de la obediencia. Y yo lo estaba escuchando atentamente, no estaba solo, estaba con parte de mi comunidad y él hizo la analogía de la obediencia con la disponibilidad. Y yo quedé como que impactado, ¿no? Tanto es así que yo les estoy comentando ahora, ¿no? Él relacionó la obediencia como disponibilidad. Para mí, decía él, la obediencia es estar disponible para el Señor. Lo que me pide el Señor de su voluntad, eso yo hago. Si soy obediente es porque estoy disponible para hacer lo que Él guste, lo que Él desee, lo que Él me esté pidiendo en ese momento. Y yo quedé, como les digo, impresionado, ¿no? Con esa analogía. Y me gustó tanto que yo, cada vez que se habla sobre el tema de la obediencia y tal vez alguien pueda mencionar alguna dificultad al respecto, pues entonces yo trato de unir, como si fuese un puente, la obediencia con la disponibilidad. Entonces, si obedecemos a las constituciones, es porque estamos disponibles para obedecerlas, porque allí está una parte del corazón del Carmelo, ¿no? Yo también entiendo que el proemio es como si fuese el primer párrafo de una carta de amor. Es inevitable que cuando se hable del Carmelo y se hable del Señor, hablemos de amores, ¿no es cierto? Porque creo que no hay ninguna otra cosa que no sea amor dentro del Carmelo. Puede ser que tenga muchos colores diferentes y que tenga muchos aspectos diferentes, ¿no? Pero es en esencia amor, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de, disculpen que de nuevo me cite, siempre me acuerdo de los aspectos de mis amores en la adolescencia, ¿no? Y en mi primera juventud. Y recuerdo claramente cuando me escribieron una primera carta de amor, ¿no? Y esa primera carta de amor, pues era una carta bastante larga, eran como de 4 o 5 hojas así manuscritas y todo con dibujitos y tal, ¿no? Pero particularmente yo me enfoqué, recuerdo también claramente cómo yo me enfoqué, o sea, leí así casi que desaforadamente ese primer párrafo, porque de alguna manera el primer párrafo indica más o menos hacia dónde se dirige esa carta de amor, qué es lo que se va a hablar en esa carta de amor. En este caso, que era lo que iba o quería expresar mi novia en esa carta de amor. Y en efecto, el primer párrafo era casi que como clave, ¿no? A veces puede ser que esté en el primer y en el segundo párrafo. Bueno, a mí me parece que un poco el proemio es como si fuese el primer párrafo de una carta de amor. Es como una carta de amor del Carmelo contemporáneo que me está hablando a mí, que me está dirigiendo varios mensajes en forma condensada a mí. A mí me gusta pensar en el proemio como si fuese una carta de amor. Y finalmente, tal vez para terminar ese resumen de lo que estuvimos viendo, yo creo que también uno tiene que estar consciente de quiénes somos y a quién estamos perteneciendo. Por ejemplo, nosotros somos una orden seglar, es cierto, ¿no? Y tal vez decirlo así de pasada, pues a lo mejor pasa más o menos desapercibido, ¿no? Puede ser que no le hagamos mucho caso, ¿no? Pero hay que regresar, ¿no? Sobre la frase, es que formamos parte de una orden seglar. A veces, para comprender las cosas, pues una manera de hacerlo es ver lo contrario, es decir, lo que no somos. Como somos una orden estelar, pues no somos un grupo. Por ejemplo, no somos un grupo de oración, por ejemplo, o no somos un grupo juvenil.
Es decir, hay grupos juveniles o grupos de oración que pueden pertenecer a la parroquia, ¿no? Y entonces uno pregunta, este grupo de oración, ¿cómo se llama? Y entonces me dan el nombre del grupo de oración. Y yo a continuación pregunto, ¿y desde cuándo funciona este grupo de oración? Y entonces puede ser que me respondan, desde hace 3 años. No, comenzamos recién el año pasado. O no, ya llevamos una trayectoria larga. Nosotros tenemos 8 años en nuestro grupo de oración. Y uno dice, wow, 8 años en el grupo de oración. 5, 2, ok, bien. Grupo juvenil. El grupo juvenil de la parroquia, pues no sé, desde hace 5 años, grupo juvenil. Wow, 5 años tiene grupo juvenil. Se ha mantenido fuerte el grupo juvenil en esa parroquia, en mi parroquia. Maravilloso. Pero verán, hagamos la comparación. Grupo juvenil, 5 años. Orden seglar. Tenemos varios años, ¿no es cierto? Yo coloqué aquí una fecha. Puede ser discutible esa fecha. Tal vez algún historiador, carmelita, a lo mejor discute la fecha, ¿no? Pero yo no me quiero ir con los detallitos, ¿no? Vean, 1593, desde cuando fue confirmada la orden con la santa fundadora, Santa Teresa de Jesús, 1593. Es decir, tenemos muchos, muchos años. Pertenecemos no a cualquier grupo, ni juvenil, ni cualquier grupo de oración. Pertenecemos a una orden. Es una orden seglar que tiene más de 400 años. Y entonces luego a continuación uno puede perfectamente reflexionar en que, wow, es como si yo le estuviese preguntando a mi papá o a mi mamá, ¿no? A mi familia, wow, ¿y tu papi eh, dónde vivió? ¿Cuántos años vivió? ¿Qué hizo? Y entonces él de repente abre un libro muy viejo y entonces comienza a pasar las hojas, ¿no es cierto? Y va pasando como si estuviese describiendo un árbol genealógico. Y resulta que los antepasados que yo tengo de mi familia se remontan hasta 1593. Uno dice, oh, o sea, wow, tengo antepasados hasta esa época. Mi sangre, mi espíritu se alimenta de gente que vivió hasta esas épocas de 1593. Tengo una gran familia. Tengo una familia bien nutrida, podríamos decir. Y hasta tal vez también podríamos atrevernos a decir, y hasta bien rica, ¿no? O sea, con tesoros. Tal vez alguien me podría discutir que no son tesoros materiales propiamente. ¿Es cierto? Bueno, entonces estamos hablando de tesoros aún más valiosos todavía, ¿no es cierto? Tesoros espirituales, gracias que están allí acumuladas en el Carmelo, disponibles para nosotros. Así yo entendí el proemio, ¿no? Era como una especie, o yo quise recoger estos como puntitos especiales o esenciales de lo que estuvimos revisando o viendo cuando examinamos el proemio, ¿no? Ahora sí yo me gustaría entrar en los primeros numerales de ese primer capítulo de las constituciones, ¿no? Voy lento, ¿no? A lo mejor voy muy lento para algunos, ¿no? Pero sí lo he dicho en otras oportunidades y me gusta siempre recalcar. Siempre es bueno desmenuzar la comida, ¿no? Sobre todo cuando tenemos guaguas, ¿no? Tenemos niños pequeños. Queremos, sobre todo en el caso del pescado, ¿no? Desmenuzarlo lo más posible. ¿Por qué? Porque queremos que se alimenten bien, ¿no? No queremos que tengan una primera mala impresión cuando están comiendo el pescado, ¿no es cierto? Que esté todavía tibiecito, que no se escapen las espinitas, ni tampoco se escapen por allá algunas escamitas, que le vaya a resultar desagradable al niño, a la niña comer, ¿no? Entonces yo estoy queriendo hacer eso ahora, ¿no? Estoy queriendo desmenuzar bien, ¿no? Tanto el proemio
como los primeros numerales de ese primer capítulo, ¿no? No recuerdo haberles comentado de los números que hay en el primer capítulo, pero les comento ahora. Hay 9 numerales en el primer capítulo, ¿no? Este es el primero, ¿no? Se los leo así de pasada, ¿no? Los carmelitas seglares, junto con los frailes y las monjas, son hijos e hijas de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de Santa Teresa de Jesús. Por lo tanto, comparten con los religiosos el mismo carisma, viviéndolo cada uno según su propio estado de vida. Se trata de una sola familia, con los mismos bienes espirituales, la misma vocación a la santidad y la misma misión apostólica. Los seglares aportan a la orden la riqueza propia de su secularidad. Eso es lo que dice ese numeral introductorio, digamos, en cuanto a la identidad, ¿no? Porque está hablando de nuestra identidad y propiamente de nuestros valores, ¿no? Y citan, por cierto, a Lumen Gentium, ¿no? La cita número 2 que está aquí reflejadita de secularidad, cita precisamente a uno de las constituciones del Concilio Vaticano II, ¿no? El numeral 31 de la Lumen Gentium, ¿no? Y a su vez está haciendo referencia a Christi Fideles Laici en el numeral número 9. Con estas citas a pie de página, yo lo que estoy ahora tal vez haciendo un poco de énfasis es que ustedes se van a conseguir esas citas a lo largo y ancho de las constituciones. Las verán literalmente bañadas en citas. Es como si sumergiéramos una pieza, ¿no es cierto? De esas blancas, así una franelilla, y la sumergiéramos en agua con cloro, ¿no es cierto? Que es el blanqueador, ¿no? Por excelencia, ¿no? Así como hacían nuestras mamás, ¿no? En el pasado, ¿no? Y entonces la sumerjo, ¿ah? Y de repente se impregna toda en cloro. La voy a dejar remojando para que las manchas que tenga la pieza se vayan a desaparecer. Así se van a dar cuenta ustedes que en las constituciones todas están bañadas de textos y son textos haciendo referencia, por ejemplo, a documentos del Concilio Vaticano II, perdón, del Concilio Vaticano II, o también se van a conseguir citas de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz. Todo el documento está citado, aparecen citas por todas partes. Con lo cual también es muy bueno, es recomendable que ustedes busquen las citas cuando se les aparezca. O sea, Christi Fideles Laici, bueno, busquen Lumen Gentium y busquen Christi Fideles Laici. Y así van profundizando a medida que van leyendo las constituciones. Es una manera más provechosa de sacarle, como quien dice, el jugo a las constituciones. Sugerencia, ¿no? Recomendación. No solamente aparecen esas citas a pie de página, sino como a veces se van a dar cuenta ustedes, también aparecen las citas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, aquí se está citando cuando se hace referencia a la santidad, hacen referencia a Efesios y a la primera cartita de Pedro, ¿no? Entonces, mi sugerencia es, insisto, hacerse acompañar cuando tengan chance de leer así más en profundidad las constituciones, hacerse acompañar del texto, ¿no? Yo ahora se los estoy proponiendo, ¿no? Directamente, ¿no? Pero tal vez en algún segundo momento, cuando ustedes tengan la oportunidad, revisarán con esas citas, ¿no? Entonces, fíjense cómo ese numeral número 1 habla de identidad y habla de valores, como yo les estaba comentando, ¿no? ¿No? Nos citan ya con la identidad y los valores de la orden de carmelitas descalzos. Y luego a continuación mencionan unos rasgos esenciales, ¿no? Son unos rasgos sobre los cuales va a avanzar todo el capítulo número 1. Y yo se los he anotado para esta presentación, ¿no? Son la pertenencia a la familia carmelitana y de allí nos va a hablar con lujo de detalle los numerales 1 y 2, cómo estamos integrados a la iglesia
y desde ella hacemos toda nuestra actividad. Eso está explicado sobre todo en el numeral 3, cómo el Carmelo tiene un rasgo especialmente mariano y también especialmente eliano, y eso lo vamos a ver en los numerales 4 y 5. Vuelve a citar como base fundamental la regla de San Alberto, y eso lo vamos a ver mencionado tal vez con mayor detalle en el numeral 6 y propiamente lo que tiene que ver con los aportes más contemporáneos, los que están relacionados con la reforma del Carmelo, es decir, con nuestros santos carmelitas más contemporáneos. Estamos hablando sobre todo de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, de los numerales 7, 8 y 9. Esto no quiere decir que estemos de alguna manera como no considerando los otros santos del Carmelo, ¿no? Porque tal vez alguien podría estar preguntándose por qué no aparecen en las constituciones, por ejemplo, Santa Isabel de la Trinidad o Santa Benedicta de la Cruz o, o Marian Baguardi o Tito Brandsma, ¿no? Solamente por mencionar algunos de los santos del Carmelo, ¿no? Pero no creo que sea un tema de discriminación, ¿no? Sino más bien me parece que somos como que las bases esenciales, ¿no? Las fundamentales que tienen que ver con la reforma del Carmelo, ¿no? Y quienes reformaron el Carmelo en su piso esencial y al principio, en el tiempo, cronológicamente hablando, y también desde el punto de vista de la gracia, fueron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Yo creo que más bien por eso es que están citados, digamos, en primer lugar y no se hace una cita explícita, ¿no? De los otros santos del Carmelo, ¿no? Un poco los otros santos del Carmelo han seguido la estela dejada por Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Ese es un poco el itinerario por el cual nos lleva este primer capítulo de las constituciones, ¿no? Son esos rasgos esenciales, ¿no? O rasgos fundacionales, ¿no? Del Carmelo, ¿no? Entonces, vayamos adentrándonos en esos numerales. Comencemos entonces con el numeral 1 y de repente ya yo les voy a hacer un excurso y nos vamos a saltar al numeral 9, pero por razones estratégicas, no se preocupen. Luego vamos a regresar a los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero el numeral 9 reviste una importancia particular, pero ya les voy a explicar por qué. Vayamos primero con el numeral 1. Bien, me encanta que nosotros, como yo les comentaba en antes, nos consideremos hijas e hijos de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de Santa Teresa de Jesús, lo cual se puede decir rápido. Y cuando se dice rápido, pues entonces uno no cavila suficientemente en ello, ¿no? No reflexiona uno suficientemente en ello, ¿no? Pero es un poco como esa pequeña alegoría que yo les ofrecí unos minutos atrás, ¿no? Es como si mi mami y mi papi de repente sacaran un libro viejo y entonces comenzaran frente a mí a hojear, ¿no? Y de repente yo descubro que ese libro no es otra cosa sino un árbol genealógico, ¿no es cierto? Y entonces estamos viendo los antepasados, nuestros antepasados. No son los antepasados de otra persona, ¿no? Son mis antepasados. Y es que yo tengo antepasados del Carmelo. Alguien tal vez me pueda discutir, ¿no? Y me pueda decir, no, pero no circula tu sangre. Entonces, con mayor razón todavía, porque si no circula mi sangre de Carmelita, entonces está circulando mi espíritu. Es el espíritu del Carmelo el que está circulando entre nosotros y dentro de nosotros. Somos verdaderos hijos e hijas de una orden seglar que se remonta a los primeros carmelitas que vivieron en el Monte Carmelo
y cuya herencia recogió admirablemente Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Esa es nuestra estirpe, esa es nuestra herencia y eso son nuestros tesoros, los tesoros que hemos recibido por herencia del Carmelo. No hemos recibido tesoros o herencia de un grupo de la parroquia de hace 2 años o de 5 años o de 10 años, que a lo mejor tienen una herencia, yo no digo que no, pero comparar una herencia de 5 o 10 años con una herencia de más de 4 siglos, con santos que nos han precedido, maravillosos, además, porque un santo maravilloso es como un doctor de la iglesia, ¿no es cierto? Y tenemos no uno ni dos, ¿ah? Tenemos tres y ya vamos, ojalá el Señor y los ángeles digan amén, hasta cuatro, ojalá, pero ya vamos por tres. Entonces, tremendos tesoros que nosotros tenemos y a lo mejor esos tesoros todavía no son inadvertidos para nosotros o no somos suficientemente conscientes de ello. Entonces, tomar nota, ¿no? Que hay que estar consciente de los tesoros que nos pertenecen a nosotros, porque verdaderamente son de nosotros, porque si somos hijos e hijas, bueno, hemos recibido una herencia y no estamos del todo conscientes de ser receptores de esa herencia, ¿no? Compartimos un mismo carisma, pero con nuestro propio estado de vida. Así es, porque es un estado de vida seglar, un estado de vida laico, ¿no? Sobre todo cuando yo era más joven, a mí me llamaba mucho la atención. Ahora también me llama la atención, pero tal vez un poquito menos, ¿no? De que hay personas que son laicos o seglares, pero pareciera que estuviesen viviendo como si estuviesen o pertenecieran a un monasterio, ¿no es cierto? O a un convento, cosas de la vida, ¿no? Pero no es exactamente así. O sea, yo no digo que tal vez un laico o una laica, un seglar o una seglar puedan vivir como si estuviesen en un monasterio o en un convento. O sea, podría ser, ¿no? Pero digamos que no es exactamente lo de nosotros los laicos. Lo de nosotros, los laicos y los seglares, es vivir según nuestro propio estado de vida, ¿no? No es exactamente el de un monasterio o de un convento, ¿no? Pero ciertamente que el espíritu es el mismo, ¿no? Y si es el mismo espíritu, es la misma savia, ¿no? Es como si fuese un mismo árbol, pero con tres ramas distintas, ¿no es cierto? Los frailes, primero lo son las monjas, perdón, luego los frailes, ¿no es cierto? Y luego los seglares, si es que los vamos a ordenar, digamos, como aparecieron cronológicamente, ¿no? Sí, compartimos los mismos bienes espirituales. Y por tanto, esa compartición de bienes espirituales a mí me parece de lo más esencial. Es decir, yo la puedo solicitar, la puedo pedir, puedo rogar por ella en cualquier momento, bien sea en mi oración de la mañana o en la oración al final, en la noche, en la madrugada o durante la Eucaristía, ¿no? Durante la misa. Estamos vocacionados a la santidad, que no es otra cosa sino un regalo del Señor, ¿no? Es cierto que nosotros como seres humanos hacemos un esfuerzo, ¿no? Claro, hay un esfuerzo, pero ese esfuerzo no se compara, ni creo yo, ni siquiera de lejos, con el don de la gracia de la santidad. Porque después de todo, a pesar de que yo haga un esfuerzo, ¿no? O yo sea consciente de hacer más o menos esfuerzos, esos esfuerzos nunca se pueden comparar con la gracia que ya desde antaño, desde antes de que yo naciera, ya había recibido en el Señor y en la Santísima Virgen María. Y en los santos del Carmelo que de alguna manera reflejan parte de esa santidad. Y no solamente estamos vocacionados a la santidad, sino que también tenemos una misión apostólica específica que cumplir en el Carmelo. Así que nosotros nos proponemos vivir la santidad en el mundo como seglares o como laicos, con los medios que nos son propios, ¿no? ¿Y cuál es el medio propio del seglar o del laico? Pues la familia. Para mí, o sea,
Lo primero que le viene a uno a la mente es la familia, ¿no? Y todas las demás estructuras pueden de alguna manera reflejar la realidad familiar, ¿no? Por ejemplo, una empresa, ¿no? No quiero tal vez entrar en mayores detalles al respecto, pero perfectamente pueden ser similares. Y claro, cuando estamos hablando de familia, esa familia se funda sobre el amor conyugal, el amor de esposos, el amor esponsal. Y también, por supuesto, que es propio del seglar del laico utilizar los bienes temporales con un sentido sobrenatural, con un sentido evangélico, ¿no? Es, digamos, las realidades propias del laico, ¿no? Responsabilidades que tenemos con la familia y en la sociedad donde estamos insertos y viviendo el Evangelio plenamente allí en la familia y en la sociedad, que es nuestro monasterio, es como si fuera nuestro convento. Nuestro monasterio, nuestro convento es el mundo que tenemos frente a nosotros. Y a veces ese mundo puede ser tremendamente hermoso como tremendamente desafiante. Optimista, sí, podría ser, pero también decepcionante, ¿no? Pero de cualquier forma, del adjetivo que le pongamos, que querramos ponerle, y que de un día pueda tal vez cambiar al otro día la tonalidad, no deja de ser el mundo en el que estamos insertos. Y nuestra tarea, por tanto, es, o el desafío, es transformar ese mundo desde dentro de él, no fuera de él. Tal vez fuera de él o en paralelo tangencialmente a él, tal vez podría ser los llamados en otras ramas del Carmelo. Pero nosotros los seglares lo hacemos desde dentro. Tal vez tendrá sus ventajas y sus desventajas que uno logra percibir cuando está en un proceso vocacional, ¿no es cierto? Cuando uno es jovencito y está discerniendo, ¿no? ¿Por dónde voy? ¿Qué está pidiendo el Señor de mí? Pero una vez que tenemos nuestra vocación bastante clara, o por lo menos medianamente clara, y nos hemos lanzado por allí, y si nos tocó, digamos, hacerlo desde el mundo, entonces nuestra misión es transformar el mundo, como sea que sea ese mundo, desde dentro de él. Y eso, bueno, hunde o siempre nos ayuda el regresar, ¿no? Ver de dónde procedemos, ¿no? La pertenencia a la orden hunde sus raíces en la historia del Carmelo, en sus orígenes. Y es que el Carmelo nació originalmente como laicos que se decidieron integrar solicitando una regla para regularizar su forma de vida. Así surgió en el siglo XII. Estoy hablando, digamos, de el surgimiento de la Edad Media del Carmelo, porque sabemos que en realidad surgió mucho antes, ¿no es cierto?, con Elías, ¿no? Pero de alguna manera por allí quedó eso así como bien escondidito y hubo un punto de inflexión muy importante en la Edad Media, hacia el siglo XII, ¿no? Y quienes dieron ese punto de inflexión fueron precisamente laicos. Ya hablaré un poquito al respecto, yo creo que también lo he comentado en alguna otra reunión, pero fueron laicos, ¿no? Así con la palabra llana, ¿no? Ya veremos un poquito más adelante qué clase de laicos fueron los que tal vez conformaron, ¿no? Y entonces ahora yo me voy a hacer un salto. Voy a saltar ahora al numeral 9, porque el numeral 9 es de alguna manera como una especie de resumen ejecutivo de todo ese primer capítulo formado por esos 9 numerales, ¿no? El último de los numerales de ese primer capítulo hace como una especie de síntesis de los numerales precedentes. Y de alguna manera es importante irnos de primeras, o yo los voy a invitar a ustedes a que vayamos juntos primero al resumen. Les comento también, ¿no? Yo cuando era un poco más joven, disculpen que de nuevo me cite, pero supongo que soy una fuente de ejemplos que pueden ser de utilidad en estos momentos. Yo tenía la tendencia, yo no sé si buena o mala, pero verán, les explico. Yo tenía la tendencia cuando era mucho más joven
de irme a las últimas páginas de los libros. Yo tenía esa tendencia, ¿no? Ahora yo estoy un poquito más realengo con esa actitud y soy un poco más tal vez fundamentoso y me pongo a leer desde la primera página. Aunque siempre a veces me da la tentación y me ubico en las últimas hojas. ¿Por qué? Bueno, porque yo descubrí que en algunos textos, en algunos libros, las últimas páginas tenían como una especie de resumen, ¿no? Como unos dos o tres parrafitos donde ponían con un color bien bonito, así con un color resaltante, con una figura bonita, lo más importante. Y eso porque yo decía en aquel entonces, y todavía me cuadra en la actualidad, yo decía y digo, wow, si yo voy primero al resumen, yo como que tengo lo más importante de todo lo que yo voy a leer ahora. A lo mejor me voy a demorar 3 horas leyendo, pero yo quiero saber en 10 minutos o en 5 minutos qué es lo más importante de este libro o qué es lo más importante de este capítulo o de la novela o de lo que fuera que yo estuviese interesado en leer. Yo estoy ahora proponiéndoles a ustedes hacer lo mismo. Me voy ahora al numeral 9 porque este numeral 9 resume como en forma de pastillita todo lo que se va a hablar o se va a escribir, que vamos a leer en detalle de los numerales restantes, que son los numerales que hacen cuerpo del primer capítulo, ¿no? Entonces aquí aparece como que un resumen de ese primer capítulo y se los voy a leer, ¿no? Fíjense que aquí incluso lo dice, ¿no? Se puede sintetizar cuáles son los elementos primordiales de la vocación de nosotros, los carmelitas laicos. A ver, vivimos en obsequio de Jesucristo. Y vivimos en obsequio de Jesucristo no de cualquier forma, ¿no? Sino que imitamos el patrocinio de la Santísima Virgen Nuestra Señora del Monte Carmelo. Nos ponemos en el seguimiento, a mí me gusta tal vez un poquito más la palabra seguimiento, más que imitación, en el seguimiento de la Santísima Virgen María, ¿no? Cada vez que yo veo la palabra imitación, yo la sustituyo por seguimiento, ¿no? Porque a lo mejor imitación es como imitar, ¿no? Y quien hace mímesis, ¿no? Es cierto, quien imita a otra persona puede ser que no sea del todo consciente lo que está reproduciendo, ¿no? Pero quien sigue, quien hace el seguimiento de una persona, puede ser que sea un poquito más consciente de por qué lo está siguiendo a una persona, ¿no? Tal vez no lo sabe verbalizar, tal vez no lo sabe concientizar del todo plenamente, pero sí es un poquito más racional, ¿no? En cambio, la mera imitación puede ser que no sea suficientemente racional, ¿no? Y que no sea suficientemente pensada o consciente, ¿no? Pero nosotros no podemos renunciar a nuestra razón cuando estamos en los caminos del Señor. No, 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 no. No, no es posible, ¿no? Porque nosotros somos seres racionales, ¿no? Es imposible renunciar a nuestra racionalidad cuando estamos siguiendo al Señor. Entonces seguimos, nos acobijamos o nos cobijamos con el patrocinio bajo la protección de la Santísima Virgen María. No es cualquier forma de ser obsequio de Jesucristo, ¿no? Sino lo hacemos siguiendo a Nuestra Señora del Monte Carmelo y buscamos esta unión con Dios por dos caminos que a mí me parecen uno más precioso que el otro y que se realimentan mutuamente. Por una parte, lo hacemos caminando en la contemplación, contemplando el misterio. Y la contemplación del misterio es la contemplación de nuestra realidad, que tal vez parta de la liturgia y de la oración, es cierto. Es tal vez su semilla, la simiente de la contemplación, nazca de la palabra y de la liturgia. Cierto es, ¿no? Pero va a incluir el resto de nuestras realidades en el resto de lo que estamos viviendo día a día. De tal forma que si vemos que hay un divorcio entre la realidad y lo que estamos viviendo desde la palabra de Dios y desde la liturgia, es porque algo está pasando.
y usualmente está pasando ese algo dentro de nuestra vivencia de la palabra y de la liturgia. Ya veremos un poquito más adelante a qué me estoy refiriendo con mayor precisión con esta frase, ¿no? Pero uno de los caminos, sin duda alguna, es el de la contemplación. Y el otro, indisolublemente conectado o unido con la contemplación, es el de la actividad apostólica. Fíjense, ¿no? Lo dice aquí también, ¿no? Indisolublemente hermanadas, ¿no? Es como si el solvente y el soluto, una vez que los tengo mezclados, ya se hace solución y yo no los puedo no los puedo separar, ¿no? Se quedó en solución, ¿no? Es como cuando uno echa, ¿no es cierto?, un poquito de sal en el agua, ¿no? Disculpen que de nuevo utilice una cita propia del mundo culinario gastronómico, ¿no? Pero es que bueno, yo soy medio como que aficionado a la cocina, ¿no? Uno utiliza la sal, echa la sal o echas el azúcar, ¿no es cierto?, en el agua y ya tienes tu solución de agua azucarada. No logras separar una vez mezclado, no puedes devolver el azúcar porque ya quedó en solución. Así es la contemplación y la actividad apostólica. Buscamos esa misteriosa unión con Dios, esa gracia de estar unidos al Señor por medio de la contemplación y por medio de la actividad apostólica, de tal forma que las dos, una vez hecha solución, indisolublemente hermanadas, casi que uno no logra percibir la diferencia entre la una y la otra. Es en la actividad apostólica estás contemplando y es en la contemplación cuando estás visualizando la actividad apostólica que hiciste o que estás por hacer. También este numeral 9 hace énfasis, ¿no?, en la oración, ¿no?, como de importancia particular, ¿no? Y esa oración que tiene una importancia particular en nuestro Carmelo se alimenta con la palabra y con la liturgia, como les decía unos minutos atrás, ¿no? Se alimenta con la palabra de Dios y se alimenta con la liturgia y nos conduce al trato amistoso con el Señor. Fíjense que utiliza la palabra o el verbo poder, ¿no? Puede conducir al trato de amistad con Dios, lo cual tal vez también puede significar que podría no conducir, ¿no? Entonces ahí también uno tiene que estar como mosca o pilas, ¿no es cierto?, ¿no? Porque puede ser que mi vivencia de la oración enraizada en la palabra y en la liturgia me esté conduciendo a un trato de mayor amistad con el Señor. Puede ser que no. Puede ser que yo esté paralizado o paralizada. Solo hago el comentario así brevemente, ¿no?, sin estacionarme en él. Y eso es en la oración y en la vivencia, ¿no es cierto? Un poco rescatando la contemplación y la actividad apostólica, ¿no? En la oración y en la vivencia. Así que comprometerse en esta vida de oración exige, por supuesto, nutrirnos de esa palabra y de esa liturgia, y en la palabra y en la liturgia yo me alimento de la confianza en el Señor, de la esperanza, ¿no?, particularmente en este año donde estamos queriéndonos cultivar, ¿no es cierto?, más sobre todo en este año de la esperanza y también de la caridad, sobre todo de la caridad, ¿no?, nuestras virtudes teologales, tesoro de la iglesia para nosotros. También habla, vamos a verlo en los numerales, de penetrar el celo apostólico. Nos va a colocar como modelo de celo apostólico, imagínense, la Santa Madre Fundadora, Santa Teresa de Ávila. Lo vamos a ver en uno de los numerales, ¿no? Es penetrar de celo apostólico la oración y la vida y oración. Y en un clima de compartir, de fraternidad, de comunidad humana y cristiana. También nos va a ofrecer en esos numerales como modelo Santa Teresa de Ávila en la abnegación evangélica, ¿no? Y dar como parte del compromiso evangelizador
una importancia particular a la pastoral de la espiritualidad. En el Carmelo también hacemos pastoral de espiritualidad. Puede ser tal vez que o alguna otra orden religiosa no haga especialmente énfasis en la pastoral de la espiritualidad, pero nosotros casi que somos campeones en ello. Me refiero a nosotros, el Carmelo, la orden de Carmelita Seglar, tenemos una simiente de la espiritualidad tan fuerte que es imposible evadir esta pastoral de la espiritualidad. Nos es intrínseca, nos pertenece. Estamos embebidas en ello y por tanto no podemos soslayarla, no podemos ignorarla, ni apartarla, ni dejarla a un lado. Esos son los aspectos más importantes de estos numerales. Es como una especie de resumen ejecutivo de los numerales, ¿no? ¿No? Vivir en obsequio de Jesucristo. Bueno, les acabo de mostrar el texto original, ¿no? Del numeral 9 y yo les he estado un poquito explicando, ¿no? Pero aquí está aquí como un poco más subrayado porque a mí me gusta como que subrayar las cosas para mostrar cuáles son las ideas más importantes, ¿no? Y como este texto ya tenía cierto tiempo, yo lo que he hecho es básicamente como que rescatarlo y ofrecérselos a ustedes en esta breve charla, ¿no? Esta breve introducción. Vivir en obsequio a Jesucristo, ¿no? Apoyándonos en ese seguimiento a la Santísima Virgen María, ¿no? Por el camino de la contemplación y de la actividad apostólica, dando énfasis particular a la oración, que es bien importante, ¿no? Aquí me voy a detener un momentito porque a veces yo escucho personas que hablan de la oración, pero en cambio no oran. Y yo no sé por qué es esa actitud, ¿no? O ese tal vez comportamiento o conducta que puedan tener, ¿no? Pero por alguna razón yo escucho a personas que hablan de la oración, pero en cambio parecen no orar lo suficiente, ¿no? Puede ser que yo tal vez no tenga ese deseo de la oración o porque todavía veo al Señor con miedo, ¿no? O con temor. Y entonces no me gusta introducirme en la oración. Pero la oración carmelitana no está bien alejada de los miedos, ¿no? De los temores ni nada por el estilo, ¿no? Es una cuestión de a solas y en comunidad ir avanzando poco a poco en ese cariño a la oración, porque después de todo, la oración es tratar de amistad con quien sabemos ya de paso nos ama y nos ha amado desde hace mucho tiempo atrás, muchos eones atrás, de tal forma que, o sea, qué miedo en la oración, nada de miedo, ¿no? Pero claro, puede ser que sea una actitud tal vez que queda todavía de rezagos de nuestros pasados, de nuestras realidades temporales de hace tiempo, ¿no? Con todo eso hay que derribarlo eventualmente, ¿no? Porque no hay otra cosa sino amor dentro de la oración, alimentada por la palabra de Dios y por la liturgia. Esta es otra cosa que a mí me llama la atención y permítanme otro breve excurso, ¿no? Pues una breve interrupción, una breve digresión. Verán, por alguna razón hay personas que no tienen la palabra del Señor cerca, pues. Yo tampoco entiendo, o sea, parece que estuviese la Biblia por ahí en una biblioteca, ¿no? Y entonces está cerrado o encerrado entre otros dos libros, o a lo mejor entre el libro y el final del estante. Y entonces nos sacan la palabra de Dios, nos sacan la Biblia y no la tienen tampoco disponible cerquita por allí en la veladora o en la mesita de noche. Pero ¿cómo? Y entonces, así uno, o sea, si uno la tiene cerquita, uno como que se anima. Es como tener unas galletas cerca. De nuevo pongo el ejemplo de las comidas. Unas galletas siempre son buenas, como merienda, por ejemplo. Y si yo no tengo unas galletas disponibles cerquita, entonces ¿cómo yo me voy a animar a comer las galletitas? Imposible. O sea, tengo que tenerla cerca. Bueno, lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Tengo que tenerlo cerca, disponible, no guardado en el último estante arriba en la biblioteca número 5 del segundo piso. No, no tiene sentido. Debería estar cerquita de nosotros. Por ejemplo, bueno, en la mañana y al anochecer, ahí, en la veladora, en la mesita de noche. Y también la liturgia.
También muy importante. ¿Por qué les digo esto? A veces a mí me toca trabajar en el templo, ¿no es cierto? Haciendo alguna otra actividad que no tiene que ver con la misa. Porque ya fui a la misa más temprano o porque voy a ir más tarde a la misa. Y una cosa que me llama mucho la atención es que las personas, yo no digo que todas, por supuesto, ¿no? Pero hay algunas personas que yo veo que participan de la Eucaristía y como que están pendientes de cualquier cosa menos de lo que está ocurriendo delante en el altar. Sobre todo las personas que se sientan tal vez de la mitad del templo hacia atrás, son las que usualmente se distraen más. Pero si se distraen, entonces prácticamente lo que están haciendo allí es un, no sé, están casi como perdiendo el tiempo, ¿no? O si no están del todo perdiendo el tiempo, bueno, casi que están perdiendo el tiempo, ¿no? Para no ponerme muy exagerado, ¿no? A lo mejor sacan provecho, pero no lo suficiente, o sacan muy poco provecho. Pero ¿cómo? O sea, se supone que si yo estoy en un sitio es para atender lo que se está haciendo en ese sitio. Si yo voy a un aula y, no sé, hay una reunión de padres y representantes del colegio, del cole, pues yo trato de estar pendiente de lo que se está hablando en ese momento, en la asamblea del colegio. Y si yo estoy en una clase, por ejemplo, pues trato de colocarme hasta incluso adelante en la clase, en la primera fila o en la segunda fila, si me es posible. Y si no me es posible, porque ya se llenó el auditorio y a mí no me tocó, sino casi que la antepenúltima fila, pues me trato de ubicar en la antepenúltima. Y si con todo y eso hay dificultades, pues me quedo parado y me voy a la primera o a la segunda fila. Pero trato de estar pendiente de lo que está sucediendo frente a mí. Eso es tratar de penetrar en la liturgia. La liturgia por excelencia, la Eucaristía, la misa. Tratar de penetrar en la misa es tratar de estar pendientes nada más de lo que está ocurriendo allí en el altar, pendiente de los gestos del sacerdote, pendiente de las palabras que está ofreciendo él en la homilía, pendiente de los candelabros, de la vela, de todos los ornamentos que están en el altar y en el sagrario, si es que estoy, porque a lo mejor no me consigo o no me encuentro en la Eucaristía, pero a lo mejor estoy haciendo adoración al Santísimo Sacramento. Pero entonces estoy pendiente de lo que tengo al frente, penetrando, tratando de que mis ojos sean como excavadoras que van excavando, van escarbando así poquito a poquito en lo que yo tengo al frente, para poder tratar de sacar el mayor provecho posible. Hasta de las flores uno debería estar pendientes a veces, ¿no? Porque a veces ahí ciertamente, en algunos tiempos litúrgicos más que en otros, por ejemplo, ahora en estos tiempos, pues es un poco más complicado conseguirse algunas flores, ¿no? Porque propiamente no es tiempo de flores, ¿no? No está tan adornadamente como en otros tiempos, ¿no? Porque es propiamente el tiempo litúrgico, ¿no? Que nos corresponde. Pero hasta de las flores y hasta de los santos y de los angelitos que están rodeando el sagrario, yo debería estar pendientes, pe- pe- tratando, como les digo, de sacar el mayor provecho a lo que yo estoy contemplando frente a mí, ¿no? Y que eso nos alimente, porque de hecho nos alimenta al trato de amistad con el Señor, a la oración. Porque una oración que no está cimentada profundamente en la palabra de Dios o en la liturgia es una oración que se va a ver empobrecida. Ciertamente, porque no voy a tener ni las palabras apropiadas para hablar con el Señor, ni tampoco voy a tener la experiencia de haber vivido la liturgia para poderme compenetrar con el Señor, ¿no? Es en realidad una realimentación, ¿no? Porque el trato de amistad con el Señor en la oración personal y comunitaria de alguna manera se realimenta con la vivencia eucarística y de la adoración al Santísimo Sacramento y viceversa. La vivencia de la liturgia en la Eucaristía y en la adoración al Santísimo alimenta o realimenta mi experiencia de oración personal. Y esto con los lentes de la fe, ¿no? Los lentes de la confianza en el Señor
el lente adicional de la esperanza y un tercer lente de la caridad, del amor del Señor, de su misericordia y de su justicia. Es decir, con la triple lente o los tres lentes de las virtudes teologales. ¿No? Ya también les había comentado un poquito del celo apostólico, que nos lo va a proponer en uno de los numerales como modelo Santa Teresa de Ávila, y también la vivencia de la abnegación evangélica y tener particular importancia a la pastoral de la espiritualidad. Porque en realidad quien vive la oración en la palabra y en la liturgia no puede hacer otra cosa sino que predicar la maravilla que resulta de la vivencia de la oración en la palabra y en la liturgia y en el celo apostólico, como si fuese una pastoral de la espiritualidad, enseñando a los demás poco a poco, a la velocidad que ellos sean capaces de asimilar o de percibir esas realidades que yo les estoy enseñando. Así, terminado el numeral 9, que es como este resumen ejecutivo en forma de paquetito o de pastillita, ahora sí tal vez yo me puedo explayar un poquito más con ustedes en los restantes numerales. Yo siempre me gusta ver la hora y yo creo que ya son como las 9 de la noche, hora de aquí. Entonces tal vez lo podemos dejar hasta acá. Yo no sé, dejo abiertos los micrófonos para quien desee expresar cuáles son sus resonancias respecto de lo que hemos visto, lo puedan hacer. Tal vez incluso algún testimonio que me quieran ofrecer respecto de lo que hemos estado viendo, ¿no? Fíjense que yo he querido así ir de a poquito. Me disculparán que yo esté yendo de a poquito en las constituciones, pero a mí me parece que es un tesoro tan hermoso y tan rico que uno no puede dejar de estacionarse un poquito tratando de hacer meditación, ¿no? Haciendo reflexiones, haciendo comentarios sobre estos puntos, ¿no? Verán que soy un poquito meticuloso, ¿no? Pero sí me gusta que podamos hacer estas reflexiones, ¿no? Esta revisión de las constituciones así pasito a pasito, ¿no? Yo creo que con eso el sabor de los alimentos, cuando uno los mastica bien, es como que más sustancioso y que es también de mayor provecho que cuando uno simplemente mastica así de rapidito, corriendo como, como si a uno los estuviesen esperando, ¿no es cierto? Y yo casi que tengo que tragar, ¿no? La comida. Me parece como que desagradable, ¿no? Si uno puede y tiene la oportunidad de masticar bien, 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 no solamente es el gusto de los alimentos, sino que también creo que cae mejor, ¿no es cierto? En nuestros estomaguitos. Entonces, bueno, abro los micrófonos y les dejo a ustedes compartir lo que deseen, por favor. No todos a la vez, hermanos. No, sí, o sea. Nelson, por favor. Eso. El micrófono, hermano Nelson. Micrófono, por favor. Ah, ya, ahora sí, no, estaba apagado. Gracias, Rogelio, sobre todo por una parte que no le había prestado atención, que son las citas del documento, cuando nos ha nombrado aquí la Cristi Fidel, la Cristi Fidel Laici, los fieles Y laicos. Cristi de la O sea, Falda. esa encíclica de Juan Pablo II, que ya me doy cuenta que todas estas cosas hay que como que buscarse esos documentos y se va nutriendo uno más de este itinerario de fe que esto nos ha mostrado aquí, bueno, nos ha como estimulado, ¿verdad? A detenernos más para tener como más claridad y mejor ubicación en lo que se refiere pues al compromiso de nuestra condición de seglares. De laicos, claro. Gracias. Bueno, y otro documento más de Santa Teresa por aquí. Hay que tener, o sea, lo que van citando como para reforzar lo que dice ahí. Voy a buscar eso. No le había prestado atención a esa cita.
Gracias. Con gusto. Adelante, Lupita, doña por Lupe. favor. Gracias, hermanos. Buenas noches. Es un gusto estar nuevamente, compartir con ustedes estas experiencias y introducirnos más y hacernos entender, como dice el hermano, gotita a gotita, lo que representa las constituciones para nosotros, ¿no? A mí me encanta la palabra ser fiel a la vocación, ser fiel al Carmelo. Y también, así como Dios es fiel con nosotros, pues nosotros le somos fieles a Él. Y también dice imitar, ¿no? Las virtudes de la Virgen, tomar como ejemplo a la Virgen, guardar en nosotros, saber guardar todo lo que tiene la palabra del Señor, saberla eh, rumear, como dicen, ¿no? Esa palabra rumear, digerir, guardarlo todo en el corazón para después poder actuar, ¿no? Con ciertos criterios, em, aprender y también poder enseñar a nuestros hermanos también lo que, de dónde venimos, como dice Santa Teresa, de dónde venimos, pertenecemos a esta herencia de carmelitas y pues llevarlo en alto, ¿no? El nombre de carmelitas seglares como tal desde la experiencia de nuestra vida misma y esa, compartir eso de los bienes espirituales. Un poquito, si podría, por favor, hermano, esto de los bienes espirituales, se refiere a hacer las oraciones mismas, eh, o a que, si me podría un poco más explicar, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo lo pienso de la siguiente forma. Como los santos del Carmelo se han destacado con alguna gracia en particular o han obtenido algunos dones extraordinarios, pienso, por ejemplo, en los grados de oración de Santa Teresa, ¿no? O en esa experiencia de sencillez de Santa Teresita, del Niño Jesús. Eh, yo pienso que de alguna manera, por el hecho de ser gracias que han obtenido ellos como santos carmelitas, de alguna manera es como si fuese una herencia también disponible para nosotros. De tal forma, por ejemplo, que si a mí me falta un poco más de sencillez, entonces puedo pedírsela con toda la confianza a Santa Teresita del Niño Jesús y yo sé que ella me va a ayudar en esa gracia de la humildad, ¿no? O de ver las cosas, o de sentirme frente al Señor más como niño, más como bebé, ¿no? Como niño o bebé que está en los brazos del Señor. Es decir, de alguna manera creo que las gracias que han obtenido los santos carmelitas nos pueden ayudar a nosotros cuando nosotros nos vemos en ausencia de ellas y que por tanto, siendo que es patrimonio del Carmelo, de alguna forma patrimonio propiamente del Carmelo, de alguna manera yo me siento con mayor confianza de pedirlas, ¿no? De suplicar, ¿no? Que me asista con esa gracia en particular, ¿no? Y sé que la voy a obtener eventualmente de ella, de Santa Teresita o de Santa Teresa, ¿no? Es como si fuese un tesoro un tesoro que tiene esa marca, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, ¿no? Como una etiqueta especial que dice del Carmelo. Ah, ha sido obtenida por suplicando el santo o la santa del Carmelo. Ha sido obtenida por mucha oración, ¿no? Y tal vez alguna privación, ¿no? Y como
ha sido conquistada por alguna, por llamarlo de una manera, no me gusta mucho esa palabra conquistar, ¿no? Prefiero utilizar ha sido obtenida por gracia, ¿no? O por don, por regalo del Señor, por ella o por él, pensando en alguno de los santos del Carmelo, de alguna manera está como que más cercana o más disponible para mí. Y entonces yo puedo suplicarla, puedo pedirla y la puedo obtener, tal vez en la Eucaristía o tal vez en alguna novena. A eso yo creo que me refiero, ¿no? Con ese sentido de una gracia que yo puedo pedirla con confianza porque resulta ser patrimonio del Carmelo, ¿no? Puede ser que algunas de esas gracias yo en realidad las esté pidiendo, pero no las necesite porque no está en mí tenerlas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando tal vez en algunos grados de oración extraordinarias que tuvo nuestra madre fundadora, ¿no? Puede ser que algunas de esas gracias de oración extraordinarias, como el éxtasis, ¿no? O la suspensión de la potencia, a lo mejor yo no la necesite propiamente, ¿no? Lo explica en Historia de un alma la misma Santa Teresita, ¿no? Pero puede ser que, o incluso San Alfonso María de Ligorio, ¿no? Citando que es el fundador de los Padres Redentoristas, citando a Santa Teresa de Ávila, ¿no? Lo dice. Puede ser que no sea necesario, ¿no? Pero eso no quiere decir que no progresemos, ¿no? En el camino de la oración y no progresemos, por tanto, en el camino de las virtudes. A eso yo creo que me refiero un poquito, ¿no? Es como un tesoro que es propiamente del Carmelo y de alguna manera nosotros, por formar parte de la Orden Seglar, tenemos de alguna manera como que un acceso más expedito o más fácil, ¿no? A ellos, ¿no? Lo cual es un poquito una reflexión mía, ¿no? Es una reflexión un poco personal, ¿no? Porque alguien tal vez que no pertenezca a la Orden del Carmelo podría también pedir esa gracia y podría obtenerla, ¿no? Ciertamente, no estoy diciendo que no, en realidad el Carmelo es un patrimonio hermoso de la Iglesia y que incluso personas que no sean especialmente creyentes católicos pueden también acceder, ¿no? A esa gracia. Pero yo estoy pensando particularmente en nosotros, ¿no? Como pertenecientes a la orden seglar y que de alguna manera tenemos como una ventaja, lo podemos llamar también así, ¿no? Una ventaja especial en el sentido de que como ellas y ellos, ¿no? Los santos del Carmelo, de alguna manera obtuvieron algunas gracias, entonces nosotros también la podemos pedir en confianza. A eso me refiero, creo. Eso es. Ya. Muchas gracias, Ya, hermano. Muchas con gusto. gracias. Bendiciones para todos. Amén, igual. Tengo comentarios en el chat de Maggie Oleas. Gracias, Rogelio. Una Con explicación gusto. muy clara, concisa. Que Dios te siga dando sabiduría. Miriam dice, gracias, hermano. Excelente charla y genial la forma como lo ha conducido. Dios lo Con gusto. bendiga. David, gracias, Rogelio. Todo muy claro. Diego Palma, hermano Rogelio, muchas gracias. Y Toa, gracias, hermano Rogelio. Muchas bendiciones. Bueno, amén. Igual para todos nosotros. Que nos siga dirigiendo el Carmelo por caminos de santidad, que sigamos disfrutando de los tesoros del Carmelo, sin duda. Y es Muchas un, gracias, Rogelio, por tus aportes, por este compartir tan bonito. Y yo con aquí gusto. solo un poquito para recoger todo lo que nos has comentado, pues yo simplemente me he quedado como aquí como que en la nube. Lo importante que es revisar permanentemente nuestras constituciones, ponerlas en práctica también dentro de cada una de nuestras comunidades, porque yo creería que a veces en ocasiones las tomamos como muy a la ligera tal vez, o también no las estamos, digamos, digamos que aplicando, ¿verdad? Tú Mm, nos has insistido, nos has dicho o sea, un montón de veces que mm, las constituciones y los estatutos pues son las reglas del Carmelo teresiano sanjuanista, digamos, o sea, de todo el Carmelo, frailes, monjas y el Carmelo seglar, ¿verdad? Y cada uno pues vivirla desde el estado en que se encuentra.
Entonces, es súper importante, hermanos, que también nosotros, dentro de nuestras comunidades, podamos como revisar, analizar. Por ejemplo, el día de hoy vimos el capítulo 1, pero algunos puntos nos quedó pendiente, ¿verdad? Y sí sería bueno revisarlo, analizarlo, e irle aplicando también, ¿no? Probablemente muchos de nosotros tenemos dudas en algunas cosas, tenemos nuestras, digamos, como que nuestras ganas de averiguar bien cómo es este tema Sí. y ver, ¿no? Cómo estamos Mm. caminando. Algo que dijo también Lupita, este tema de la fidelidad. Nosotros como carmelitas seglares es un don, es algo que no nos puede faltar, ¿no es cierto? La fidelidad al Señor, la fidelidad en cada cosa que hagamos, en cada acto. Y ahora vuelvo y repito también, ¿no? Lo que en algunas ocasiones he dicho, que el Carmelo, o sea, un carmelito seglar debe ser, no parecer. Ujú. Entonces, en nuestro día a día, en casa, en el trabajo, en la comunidad, en la parroquia, en todos los medios, tenemos que siempre sentirnos primero orgullosos de ser carmelitas seglares y compartir y, digamos, irradiar, ¿verdad? Este carisma nuestro que es tan rico, que tenemos a tantos santos carmelitas con una riqueza increíble y como dijo Rogelio ahorita, patrimonio de la humanidad, ¿verdad? O sea, de todas las personas que llegan a conocer de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz o de cualquier de nuestros santos, a pesar de que no son carmelitas, pues se enamoran, ¿sí? Entonces, eso, hermanos, invitarles a nuevamente, pues, a que revisemos, y ya conversaré con Rogelio para organizar una tercera parte de este tema. Sin embargo, la próxima semana recuerden que tenemos nuevamente nuestra formación, el segundo y tercer miércoles de cada mes. Em, sí nos gustaría, nosotros tuvimos una reunión de presidentes, pues, y Manuelito nos decía que a estas reuniones deberíamos asistir todo el Carmelo Seglar. Sin embargo, no somos pocos, pero podríamos aprovechar esto muchas más personas. Entonces, invitarles a que cada uno de ustedes motive a los hermanos de su comunidad para que participen de estas formaciones, que como siempre hemos dicho, esto nos enriquece, esto nos ayuda, esto nos va complementando, ¿sí? Eh, y nos va ayudando, nos va dando como decir bases más sólidas para que podamos seguir caminando, ¿no es cierto? Hay un dicho que dicen, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si nosotros no experimentamos o no consolidamos nuestro carisma, difícilmente vamos a poder transmitir a los demás. Así que, hermanos, ese es el mensajecito que les dejo. Y nuevamente, Rogelio, muchas gracias por tu tiempo, por tu predisposición, por tu apoyo en esta escuela de formación. A Con ti. mucho gusto. Es un placer siempre. Hay algunos comentarios más que los voy a leer. De parte de Miriam, dice, hay hermanos que quieren ser parte del chat para tener la información. ¿Me pueden enviar el link? Y Leticia dice, alabado sea Jesucristo, buenas noches de Dios, querido Rogelio. ¿Puede explicar más dos ser obsequio de Jesucristo en santidad? Oh, ser obsequio de Jesucristo. Santidad. La palabra obsequio siempre me ha parecido un poco extraña, ¿no? No la solemos, o por lo menos yo no la utilizo mucho, ¿no? En el lenguaje cotidiano. Entonces, cuando me pasa eso, yo siempre trato de buscar algún sinónimo, ¿no? Que en cambio sí lo sustituya y que sea propio del lenguaje cotidiano que uno utiliza, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido que obsequio es una palabra cuyo sinónimo más cercano es don, ¿no? O regalo.
Uno es obsequio, en obsequio de Jesucristo es como si uno estuviese, o uno se ve a sí mismo como un don o como un regalo frente al Señor, ¿no? Entonces, estar en obsequio de Jesucristo es estar como regalo o estar a la disposición todo mi ser, toda mi persona en regalo al Señor o como don al Señor, ¿no? Un poco esa llamada del laico, de todo fiel bautizado, que está llamado como a servir como sacerdote, ¿no? En el sacerdocio ordinario, ¿no? Estás ofreciéndote continuamente en la Eucaristía, ¿no? Y cuando uno se ofrece en la Eucaristía, en realidad se está ofreciendo en el resto de la vida, ¿no? Porque la Eucaristía de alguna manera está íntimamente ligada a nuestras realidades temporales. Digo, a las realidades temporales mía, ¿no? Yo como persona, ¿no? Que formo parte de la comunidad del Carmelo, que estoy dentro de una parroquia en particular y que tengo actividades en el mundo secular, en mi trabajo, ¿no? En mi actividad laboral, ¿no? Entonces, en realidad, todo el resto de mi vida queda impregnada, ¿no? Por esa como semilla, ¿no? O simiente, como yo les estaba comentando, de la Eucaristía, porque es desde allí donde parte mi donación, ¿no? Yo me estoy entregando como don u obsequio al Señor, ¿no? Y de la Eucaristía parte a las demás realidades, de tal forma que entonces en las demás realidades yo también estoy actuando así como obsequio, ¿no? Como don. Me estoy entregando como don, ¿no? Y esa entrega como don hace que yo cada vez más profundamente e intensamente me entregue en esas actividades en particular, ¿no? Eso, por tanto, me ayuda a desarrollar las actividades como el Señor quiere que yo las desarrolle, ¿no? En el ámbito laboral, en mi actividad específica profesional, ¿no? O en la actividad familiar, ¿no? Cuando estoy interactuando con mis sobrinos o con mi mamá o con mi papá o con mis hermanos, ¿no? Y en las actividades, todas ellas conexas con esas realidades familiares y profesionales, ¿no? Desde las casuales, como ir a un parque o una plaza, o cuando uno se consigue con un amigo en el camino al trabajo, o cualquier otra actividad, ¿no? En la que uno tal vez es solamente testigo, pero estás observando la realidad, ¿no? Y puedes observar que esas realidades son constructivas para para ese grupo humano, ¿no? Para la sociedad, para ese pedacito de sociedad en la que tú estás viviendo, o ves por el contrario que es negativa, ¿no? Y que va en contra, ¿no? O está fragmentando cada vez más la sociedad, ¿no? Es decir, ahí también un poco no estoy actuando solamente como sacerdocio, ¿no? En el sacerdocio común, ¿no? Como sacerdote común, sino también un poco como quien ve la realidad y logra interpretarla, ¿no? Según la hermenéutica del Señor, ¿no? Bien sea constructiva o destructiva, ahí es uno está viéndose a sí mismo como un profeta, ¿no? Un poco como Jesús actúa en su tiempo y veía las dificultades de su pueblo, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y también en la capacidad que yo tenga para poder cambiar esa realidad, ¿no? Tan fácil como puede ser llamar la atención, por ejemplo, ¿no? A alguien que está haciendo algo tal vez errado, ¿no es cierto? En ese momento, y entonces puedes hacer una pequeña corrección. O cuando intervienes, ¿no? En tu ámbito laboral y haces una sugerencia que podría beneficiar de manera notable a una persona, a un cliente, por ejemplo. Ahí uno está actuando un poco como ese llamado, no solamente a ser sacerdote y profeta, sino también un poco como a ser rey, ¿no? Como el Señor, un poco en la gracia de la dirección, ¿no? Y ordenar las cosas para que tu sociedad donde tú estás involucrado sea un poquito mejor, pueda progresar un poquito más, ¿no? Yo creo que eso un poco se refiere, ¿no? A hacer obsequio de Jesucristo en la santidad, ¿no? Que tú puedas desde la oración y desde la liturgia, pero particularmente de la Eucaristía, convertirte tú en don o estar abierto a la gracia del Señor para que esa gracia del Señor pueda actuar en las realidades que uno está viviendo diariamente. Yo creo que es eso un poquito a lo que se refiere ser don de Dios en santidad, ¿no?
o queriendo crecer o deseando crecer en la santidad que es Él la que la desea más para nosotros que ninguna otra persona. Yo aportaría así, con esa reflexión. Gracias, Rogelio. Y vamos terminando, creo que esta reunión que ha sido muy provechosa y muy buena para todos. Por favor, Marlene, ¿nos puedes ayudar con la oración final? Gracias. Tu micrófono, por favor. Buenas noches con todos. Gracias, Rogelio, por tu participación. Muy hermosa la charla. Un gusto. Nos dirigimos a ti, Padre, que ves la realidad que atraviesa nuestro mundo y te suplicamos ser socorridos en estos momentos. Por eso repetimos confiadamente en la salve, que ella es vida, dulzura y esperanza nuestra. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no te apartes. Ven conmigo a todas partes y no solo me dejes. Y ya que me proteges como verdadera madre, haz que me bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Marlene, muy amable. Hermanitos, que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles.